Bonjour, mesdames et messieurs. Je dis à la nous venir avec une petite vidéo côté que président Luis Abinadel, président République Dominicaine, à côté qu'il a annoncé qu'elle a fermé frontières à partir de vendredi, c'est jeudi. Tout le monde qui est sur frontière pas camper canalisation qui a fait. Et définitivement, le président prend décision pour fermer toute frontière en République Dominicaine à Haïti à partir de vendredi, ça n'a pas l'air. Je dis à moi venir avec cette vidéo ça pour me faire nous assister président qui t'a fait déclaration ça devant l'armée dominicaine avec toute instance qui concerne en suivant ensemble avec. Mañana viernes a partir de las 6 de la mañana. Por favor. Eso, por favor. Repita, presidente, por favor. Bueno, señores, definitivamente A partir de las 6 de la mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, y admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Presidente, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Presidente, ¿no temen que esto pueda desatar una ola de violencia incontrolable en la frontera? No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional están preparados. Aquí no va a haber ningún problema. Pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. ¿Esto no va a interferir con su viaje a la ONU, presidente? Totalmente, total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparando, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción, y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana de los dominicanos. Presidente, ¿por qué tiempo estará cerrada? Y si usted... Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. ¿Y sus instrucciones a la Fuerza Armada? ¿Sus instrucciones, presidente? A la Fuerza Armada. Ellos están preparados ya, ellos están preparados desde hace varios días, y según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. Gracias, presidente. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra ese grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a 9 provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esa acción. Presidente, ¿y con quién es que están conversando? ¿Con empresarios? ¿Quiénes son estos empresarios? Eh bien, je nous avons regardé assez comme ça, président de la République Dominicaine, Luis Abinadel, te prend décision ça pour fermer frontières entre République Dominicaine et Haïti. Bon côté pas Haïti, autorité ont toujours été ça ou pas dit rien. Pendant ce temps, République Dominicaine déjà prend sanction contre une série de monde qui a supporté mouvement canalisation sur frontière entre République Dominicaine et Haïti. Merci à chaque monde qui te prend petit temps pour regarder vidéo. Si nous te aimez vidéo, pas oublier abonner à la chaîne, like, quitter un commentaire pour votre opinion.